Hoy realizaremos la construcción de la hipérbola. Para empezar, trazamos un cuadrado de 3 por 3 centímetros. A este cuadrado hacemos una división con una recta por el centro. Ahí encontramos el punto 0, que es la parte central de nuestro cuadrado. Posteriormente agarramos el compás, ponemos la aguja del compás en el punto 0 y en una de las puntas del cuadrado acomodamos el lápiz y empezamos a trazar nuestra circunferencia. Una vez trazada la circunferencia, extendemos una recta perpendicular que vaya de punta a punta, pasando siempre por el punto 0 de nuestro cuadrado, a los dos lados. Pasando siempre por el punto 0 de nuestro cuadrado, empezamos a extender dos rectas perpendiculares. Luego, al realizar esto, vamos a encontrar 4 puntos centrales, que son nuestros focos. Ya este va a ser mi foco. Al otro lado, este va a ser mi foco 1. En la parte central, de igual manera, encontramos la vértice, mi punto, y en este costado, la vértice 1. Luego, hacemos la división de medio centímetro hacia el lado izquierdo a partir del foco. Este es mi foco. Empezamos a hacer una división en 4 partes a medio centímetro. Empezamos a hacer la división 1, 2, 3 en 4 partes y las vamos a numerar. Punto 1, punto 2, punto 3 y punto 4. Una vez que ya tenemos la división de estas 4 partes, ponemos la aguja del compás en B con una abertura hasta el punto 1. Con una abertura hasta el punto 1. Con esta medida de B hasta el punto 1, ponemos la aguja del compás en F y trazamos una circunferencia. Con esa misma medida trazamos al lado derecho otra circunferencia, pero nos apoyamos la aguja del compás en F1 y trazamos en el lado derecho la otra circunferencia. Luego ponemos la aguja del compás en B1, la abertura del compás hasta 1, hasta 1. Con esa medida nos apoyamos la aguja del compás en F1 y hacemos un corte en la parte superior e inferior de esa circunferencia que he trazado. Con esa misma medida me apoyo en F al otro extremo y realizo el mismo corte superior e inferior. Luego pongo la aguja del compás en B de nuevo con una abertura en 2 ahora, que hemos hecho hace rato el 1, ahora la abertura en 2. Ponemos la aguja del compás en F y hacemos un corte superior e inferior. Con la misma medida nos trasladamos hasta el foco 1. De igual manera hacemos ahí un corte superior e inferior. Luego ponemos la aguja del compás en B1 con la abertura hasta 2. Con esa medida
pongo la aguja del compás en F1 y hago mi corte en la parte superior e inferior. Lo mismo al otro lado, pongo la aguja del compás en F, hago un corte, la parte superior y la parte inferior. De ese modo voy encontrando los diferentes puntos que he ido realizando en cortes. Acá, acá, ya son 2 puntos a ambos lados que he ido hallando. Si observamos, hemos trabajado hacia el punto 2. Ahora nos vamos hacia el punto 3. Ponemos la aguja del compás en B. Marcamos una abertura hasta el punto 3 con el lápiz. De B hasta el punto 3. Con esa medida me traslado la aguja del compás a F y hago un corte superior e inferior. Con esa misma medida me voy al foco 1, hago un corte al otro lado, al otro extremo, superior e inferior. Luego pongo la aguja del compás en B1, con una abertura del lápiz en 3, con una abertura del compás hasta el punto 3. Con esa medida pongo la aguja del compás en F1 y realizo mi corte superior e inferior. Luego posteriormente pongo la aguja del compás en F, al otro lado igual, realizo mi corte superior e inferior. Nos falta el último punto. Pongo la aguja del compás en B, la abertura del compás hasta el punto 4. Con esa medida pongo la aguja del compás en F y trazo una abertura superior e inferior. Con esa misma abertura me traslado la aguja del compás en F1, de igual manera, en la parte superior e inferior. Luego, por último, pongo la aguja del compás en B1 con una abertura hasta 4. Llevo la aguja del compás con esa medida hasta F1, hago el corte, la parte superior, me traslado la aguja del compás en F, con la misma abertura sin moverla, hago un corte hacia el lado derecho. Con eso he encontrado todos los puntos en los diferentes cortes que he realizado y lo voy marcando para luego completar la curva de nuestra hipérbola. Una vez hallado todos los puntos, procedemos desde la vértice 1 hacia todos los puntos hallados a mano, ir uniendo cada uno de estos puntos. Muy bien, al otro lado igual, desde la vértice 1 voy uniendo al otro extremo todos los puntos hallados. Lo mismo en este lado, desde la vértice, todos los puntos hallados voy uniendo. Al otro lado igual, desde la vértice. De esa manera concluyo la construcción de mi hipérbola.